Ok, bien hermanos, estamos en... Ok, vamos a comenzar, vamos a leer la parte de la escritura. Aquí Ok, Romanos 12 hermanos, estamos en Romanos capítulo 12. Déjame leer en la nueva traducción viviente, ¿verdad? Dijimos hermanos que los primeros dos versículos de Romanos 12 son como la base, ¿verdad? La base teológica y fundacional para decirnos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, demandan una respuesta. ¿Ok? Mire versículos 1 y 2, se lo voy a leer aquí en la nueva traducción viviente. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿verdad? Y dijimos, hermanos, esto habla de la consagración. Y hermanos, la consagración al Señor no es algo, no debe ser algo, no debemos verlo como algo religioso, ¿verdad? Y realmente la consagración al Señor es poner toda nuestra vida, ¿verdad? Toda nuestra vida con sus actividades, con sus áreas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ahora, más específico, dice Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Y esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora, de nuevo, estos versículos son los versículos con los que comenzamos, hermanos, del capítulo 12 en adelante. Pablo se va a enfocar en las respuestas apropiadas, cómo los cristianos podemos responder a la salvación que hemos recibido. ¿Ok? Bueno, la primera sección que vimos, ¿verdad?, tenía que ver con el uso de los dones. Mire lo que dice aquí. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y luego va a listar: Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y es ahí donde nos quedamos, ¿verdad? No, avanzamos otro poquito, pero de nuevo, esta sección, ese párrafo tenía que ver con los dones. Pablo está invitando a no pensar más de nosotros. Y de nuevo, hermanos, eso es muy importante en la iglesia. Déjenme nada más como resumen. Es muy importante en la iglesia pensar que todos somos importantes y que todos hemos recibido dones espirituales y que Dios quiere que usemos los dones espirituales. Aunque Pablo está mencionando 7, no significa que son los únicos que existen. Y no nos está dando ni especificaciones, simplemente nos está diciendo: si Dios te ha dado la capacidad de esto, úsalo. Si Dios te ha dado la capacidad de esto, úsalo. Si Dios te ha dado la capacidad de esto, úsalo. ¿Verdad? Entonces, no debemos ver los dones, hermanos, como puestos. ¿Sí me explico? Porque a veces en la iglesia los dones se ven como puestos. ¿Ok? Como, pues es que deme el puesto de esto, o yo ocupo el ministerio de esto. Y no necesariamente eso ayuda mucho a la iglesia, sino ver que, ahora, también, hermanos, Pablo no está diciendo que el uso de los dones solamente se restringe a los tiempos de la actividad. Hermanos, si pensáramos así, que los dones espirituales solamente se usan en los tiempos en que nos reunimos en la iglesia, ¿qué problema hay con eso?
¿Qué problema hay si pensamos que solamente los dones son para usarse cuando nos reunimos? Ok, no se desarrollarían. Egoísta al no hacerlo fuera de Ok, bien, sí. porque muchas veces sabemos que tenemos algo de ese don y no lo explicamos fuera. Ok, sí, sí. Hermano Oscar. No crecería la iglesia. Ahora, hermanos, siendo realistas, ¿cuántos podemos o alcanzamos a participar o desarrollar un don en el poquito tiempo que estamos? O sea, realmente no alcanza, ¿sí o no? O sea, piénselo, nos reunimos ahorita a las 10 de la escuela dominical, tenemos un refrigerio, luego viene el culto y después ya no tenemos nada. Luego el otro día que nos reunimos es el miércoles, de nuevo tiempo de oración, hora y media y ya. Y de nuevo, no todos están enseñando, no todos están enseñando niños, no todos, ¿verdad? Entonces, aunque, de nuevo, aunque puede haber oportunidad, es muy poco tiempo. ¿Verdad? Es muy poco tiempo para poder servir, es muy poco tiempo para poder desarrollar, es muy poco tiempo. Entonces, tenemos que ver los dones no nada más como cosas que hacemos dentro de las reuniones de la iglesia, sino cosas que continuamos haciendo aún fuera de la iglesia, ¿sí o no? El poder preocuparnos, servir a otros, ayudar a otros, no está restringido a los tiempos de la iglesia, ¿ok? No está restringido a los tiempos de la iglesia. Entonces, ok. Ahora, miren lo que dice. Ahora, continuamos ahora sí, donde nos quedamos en el 7 de junio. Déjenme volver a leer la introducción de esa escuela dominical. Dice aquí, la introducción. Después de mencionar el uso de los dones espirituales, Pablo va a dirigir su atención, ¿verdad?, a la conducta en general que debemos tener los creyentes unos para con otros. El párrafo del versículo 19 al 21 parece estar dividido en dos secciones. La primera parte, versículos 9 al 13, se centra en las relaciones amorosas y la firmeza dentro de la comunidad y presenta 13 máximas que describen la actitud de que los creyentes deben adoptar hacia otros y los tiempos difíciles en los que viven. Ok, mire, vamos a leer versículos 9 al 13. Vamos a leer versículos 9 al 13. Note aquí, de nuevo, nueva traducción viviente. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ok, entonces, en estos versículos cortos, o poquitos versículos, Pablo va a describir 13 cosas que deben ser parte de la conducta general de la iglesia. Ahora, de nuevo, hermanos, ¿por qué? De nuevo, ¿qué es lo que debe motivar? Hermanos, ¿qué es lo que debe motivar esta conducta de la iglesia? ¿Qué es lo que debe motivar? Bueno, la misericordia que hemos recibido. Hermanos, de nuevo, no queremos practicar esto para, pues yo voy yo voy a darles bien para que me regresen un bien, como de conveniencia o de cambalache, ¿verdad? No, sino por la misericordia que hemos recibido. O sea, Dios espera que esto, hermanos, que practiquemos, ¿verdad?, sea por la misericordia que hemos recibido. Entonces, ahora sí en la hojita, mire por favor, vimos ya el punto, de nuevo, el punto de los versículos 13 es, debemos ser dominados por una vida de amor real hacia nuestros hermanos. De nuevo, y la afirmación, dice la Reina Valera, el amor sea sin, o podemos traducir sin hipocresía. Hermanos, nada más haciendo el esfuerzo
nada más pensando en esa idea, ya tenemos trabajo. Dice, el amor sea sin hipocresía. Y recuerda, ¿de dónde viene la palabra hipócrita? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Del teatro, ¿verdad? ¿Quién era un hipócrita en el teatro? Era el actor que se ponía una máscara. ¿Ok? Entonces, el actor, ¿verdad? Fingía un papel que, ¿verdad? Que tenía la obra de teatro. Pero al final no era él tenía una ¿qué? Máscara. Ahora, Pablo está usando de nuevo esa figura diciendo, el amor debe ser sin ¿qué? Sin máscaras. El amor debe ser sin hipocresías. El amor debe ser real. ¿Ok? Y ahora, nota aquí. Versículo 9, ya vimos estos. Nuestro amor se mostrará aborreciendo la maldad y aferrándonos a lo bueno. Versículo 9. Inciso B. Nuestro amor se mostrará siendo afectuosos con amor fraternal y siendo entusiastas en honrar, estimar a otros. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerda lo que dijimos en este punto importante? En el mundo romano, hermanos, en el mundo romano, mostrar afecto y estimar a otros cuando las clases eran tan marcadas, ¿qué impacto tendría eso? Hoy en día también hay, de nuevo hermanos, hoy en día también pues hay distinción de clases y personas, ¿sí o no? Pues por sus trabajos, sus oficios, su posición, sus apellidos. Pero la verdad es que no está tan marcado. Usted puede, de nuevo, nadie, por ejemplo, ¿verdad? No tenemos acceso restringido, bueno, que yo sepamos, y tanto, a lugares por quienes somos. Pero en el mundo donde está creciendo la iglesia, en el mundo romano, la distinción social es ¿qué? Muy marcada. Muy marcada. ¿Sí o no? Los nobles, los plebeyos, los esclavos y los libres. O sea, la distinción social es muy marcada. Ahora, Pablo les está diciendo aquí, en este inciso, en el versículo 10, que nuestro amor, ¿verdad?, se mostrará siendo afectuosos con ese amor de hermano y también dice entusiastas en honrar o estimar a otros. Ahora, hermanos, no significa que de nuevo, déjame explicar eso, no significa que vamos a hacerle la barba a los hermanos, ¿verdad? Ay, hermano, ¿verdad? Y decir cosas que no sentimos o cosas que no son reales. Pero lo que está tratando de decir es ver que cada persona como importante, cada persona como valor dentro de la familia cristiana. ¿Sí o no? Hermanos, vamos a pensar un poquito de nuevo en esto en la iglesia. Malamente, a veces le damos valor a las personas por qué cosas. Malamente. ¿Ok? ¿Cómo se visten? La apariencia. Como vieron el dicho, dice, mira cómo es que él tiene. Sí. O como creo que decía el hermano Ortega, ¿verdad? Como te ven, te tratan. Pero ¿qué más? Además, por ejemplo, aquí en la iglesia, regularmente en el ambiente de la iglesia, regularmente le damos valor a las personas ¿por qué? Aparte de por su apariencia, pero ¿por qué otra cosa? ¿Ok? Su conocimiento. Bueno, eso debe ser bueno, pero estoy pensando en el lado negativo que debemos evitar. ¿Ok? Sí. Bueno, a lo mejor yo estoy pensando nada más en uno. Yo creo, hermano, malamente a veces estimamos a las personas en la iglesia por lo que hacen. ¿Sí o no? Entre más hacen, más ¿qué? Más les estimamos. Hermana Juanita. Bueno, eso debería ser lo positivo, pero estoy hablando del lado negativo. O sea,
el lado negativo, lo que malamente a veces se hace. De nuevo, lo que yo estoy pensando es, malamente estimamos muchas veces a las personas en la iglesia por lo que hacen, por lo que contribuyen, por lo que se ve. Y si no hacen, si no se ve y si no contribuyen, entonces malamente, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, de nuevo, y eso es, y de nuevo, y creo que ese es un problema. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacer eso, que no debemos servir, que no debemos participar, pero debemos tener cuidado de pensar, ¿verdad? Y estimar a alguien más por lo que hace, a alguien que no lo hace. ¿Sí o no? Hermano Jesús. Exactamente, exactamente. Y entonces, de nuevo, Pablo está tratando de ayudarnos en la conducta general, que debemos tratarnos con afecto, como hermanos, pero también ¿qué? Darnos el valor, estimarnos a cada uno. Y de nuevo, hermanos, aquí es donde creo que yo les decía, es importante, ¿verdad, hermanos? Que demos a todos un lugar apropiado. Que hermanos, que nos dé gusto, ¿verdad? Participar y estar dentro de la familia de Dios. Y de nuevo, y no pensar, pues de nuevo, por cómo se visten, cómo participan, o porque tienen, o porque no tienen, darles ese valor y hacer esa distinción. De nuevo, que no es correcta en la iglesia. Hermano Juan, ¿usted quería decir algo? Sí, ese es el lado positivo, ¿verdad? Ahora, nos quedamos en este, hermanos. Me acuerdo mucho de este. Dice, nuestro amor se mostrará no siendo perezosos en lo que requiere esfuerzo, sino entusiastas, y eso nos ayudará en nuestro servicio al Señor. ¿Se acuerda? Versículo 11, voy aquí. Mire el versículo 11 en Reina Valera, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De nuevo, esas tres frases, hermanos. La primera aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y luego, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hermanos, muchas veces pudiéramos interpretar ese versículo como, de nuevo, no siendo perezosos y siendo fervientes en el servicio a Dios, pero en el servicio religioso. ¿Sí o no? Pero de nuevo, hermanos, ¿eso es lo que dice la Biblia? O sea, hermanos, la Biblia divide nuestras vidas en servicios santos y servicios profanos. O sea, piensen, hermanos, ahora nosotros hacemos esa división, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, piensen ustedes, piensen en su trabajo, ¿verdad? En lo que hacen en la semana, ¿verdad? O en lo que hacían antes, ¿verdad? Barrer, trapear, ¿verdad? Dar clases, ser albañil, tapizar, servir, cocinar. O sea, a veces, hermanos, de nuevo, y lamentablemente esto fue el trasfondo que trajo la Iglesia Católica, se pensaba en esas cosas como cosas seculares y profanas. Como, pues es que eso no es importante. Lo importante es lo religioso, ¿sí o no? Lo importante es lo que se hace en torno al templo. Y entonces, hermanos, esas actividades fueron desechadas. Pero cuando vemos en la Biblia no hace esa división de la vida, de las cosas profanas y seculares, de las cosas sagradas, no. Dios quiere de nuevo, por eso dijo, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, todas, con todas sus áreas, ¿en un qué? Sacrificio. Todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Entonces, de nuevo, yo creo que este versículo, de nuevo, por la manera que Pablo lo está escribiendo, no nada más está dirigiendo a las cosas religiosas. Hermanos, no nada más a las cosas religiosas, sino en general. Entonces, si lo pensamos de forma general, dice,
en lo que requiere diligencia, en las cosas que requieren esfuerzo, en las responsabilidades, no hay que ser ¿qué? Perezosos. Hermana. ¿Sí? 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 Ahora, eso es un ejemplo muy común y es un ejemplo donde, ahora, esta es la cosa que Pablo está tratando de decir. Como creyentes, hermana, gracias a Dios, gracias a Dios que usted fuera de las fieles. Pero si usted no mira de las fieles, Pablo le hubiera dicho, hey Rosy, hay que estar. Y esa es la exhortación para los que no son responsables, que tienen que sean entusiastas en cumplir sus responsabilidades. Y luego lo une como sirviendo ¿qué? Al Señor. Hermanos, entonces lo que está tratando de decir Pablo de nuevo, por la manera en que escribe es, no hay que ser perezoso en el cumplimiento de las responsabilidades, hay que ser entusiastas, porque esa es la manera que servimos ¿qué? Al Señor. Hay que ser de nuevo entusiastas en la manera en que servimos al Señor. Esto es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios espera. De nuevo, hermanos, y bueno, usted puede, póngale la aplicación que quiera. A mí no me gusta barrer y trapear. ¿Verdad? Y no es como que lo hago seguido. Pero a veces las cosas que no le gustan uno las hace así como que... flojo, ¿sí o no? Flojo. Hay cosas que no nos gustan hacer y le aflojamos. Bueno, tenemos que ver las responsabilidades, ¿ok? Las responsabilidades. Ahora, note aquí, por favor. Ahora sí, inciso D. Aquí es donde nos quedamos. Nuestro amor se mostrará en la forma en que enfrentamos las circunstancias. Ok, alguien ayúdeme leyendo número 1, por favor. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias? Amén. Nos regocijamos en la esperanza. Nos regocijamos en la esperanza. Ahora, y déjame, bueno, ahorita voy a mencionar algo. Luego, punto número 2. Alguien ayúdame leyendo punto número 2. Mire de nuevo, perseveramos. Otra manera de traducir esa palabra perseveramos es resistimos en la tribulación. Resistimos en la tribulación y aguantamos, es otra buena palabra, en la tribulación. Y por último, el 3. Alguien ayúdeme el 3, si lo tiene. Resistimos obstinadamente en la oración por el 2017 observa, la oración es fe en acción y sin ella seríamos arrollados por los problemas aparentemente aleatorios que parecen rodearnos en todo momento. Con la oración, las complicaciones de la vida pierden su fuerza antes de que puedan vencernos. Así es, hermanos. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿por qué lo traducí así? Dice aquí, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la constitución, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa palabra constantes
significa, hermanos, devotamente, dedicados. Es como lo que puse aquí, persistir obstinadamente en la oración. Ahora, estas tres, de nuevo, estas tres exhortaciones o tres máximas que Pablo está dando, de nuevo, están ayudándonos también, hermanos, a cómo enfrentar las circunstancias. Hermanos, regocijarnos en la esperanza, resistir la tribulación y persistir obstinadamente en la oración. Hermanos, déjame darle una ilustración. No sé si usted vio, yo apenas ayer he estado en estos días de acachitos viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero me di cuenta, ¿verdad?, que algunos hermanos, ¿verdad?, sacaron una foto donde en los Juegos Olímpicos, hermanos, hay una medio recreación de la última cena del Señor, ¿verdad?, donde básicamente es toda la comunidad LGTBI, creemos, ¿verdad?, representando la última cena en tono moderno, ¿verdad? Y enfrente la persona que ilustra a Cristo es una señora gordita, ¿verdad?, con una aureola y todos los demás. Y de nuevo, hermanos, ahora los Juegos Olímpicos estuvieron llenos de eso. Hombres vestidos de mujeres, con barbas, ¿verdad? Mucho estuvo así. Pero especialmente esa escena, fue muy escandalosa. ¿Ok? Porque, hermanos, pues básicamente fue una burla, ¿verdad?, al cristianismo, catolicismo, o como le llame, porque muchos compartimos, o sea, muchos estimamos la escena de la última cena como de mucho valor. Entonces, aquí, hermanos, de nuevo, muchos se indignaron, muchos se ofendieron. Ahora, hermanos, eso sí es escandaloso porque es abiertamente los Juegos Olímpicos. Y eso nos está diciendo, hermanos, cómo va a venir el mundo y cómo va a avanzar el mundo. ¿Ok? O sea, el hecho de que sean los Juegos Olímpicos y del hecho de que sea público y el hecho que sea de nuevo alentado por las autoridades, eso nos dice mucho de lo que está avanzando en el mundo. Ahora, ¿cómo debemos responder? Bueno, Pablo nos da gozosos en la esperanza, perseveramos en la tribulación, persistimos ¿qué? En la oración. Hermanos, va a haber más cosas. Hermanos, va a haber, ya hay, pero digo, públicamente va a haber cosas, va a haber más ataques. Hermanos, o sea, sí, exactamente. Y van a seguir habiendo. Exactamente. Sí, y se van a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y me explico? ¿Qué debemos hacer? ¿Ok? Ahora, ¿qué opina? ¿Qué opina? ¿Usted quiere decir algo, hermano Oscar? No. ¿Qué piensa de eso? No, yo no me estoy trayendo una ilustración. No estoy diciendo que son las únicas cosas, pero estoy tratando de ilustrar el punto de Pablo. Hermanos, tenemos que regocijarnos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que un día Cristo va a reinar. Y un día, hermanos, ya no se van a burlar más ni de Él, ni de nosotros. Amén, amén, amén. Las promesas de Dios se van a llegar a nosotros cuando nosotros sigamos en el Cristo. Amén, amén. ¿Qué más, hermano Jesús? También pasa desgraciadamente ahorita en los movimientos carismáticos hay mucho apoyo a tipo de movimientos. Sí, sí. Las iglesias, mucha iglesia está olvidando la palabra de Dios, se está cumpliendo también la profecía de Jesús. Sí. Siguiendo van para la vida de Dios. Sí. Y de nuevo, hermanos, estamos resistiendo la tribulación. O
O sea, quieran o no, hermanos, es una dificultad. O sea, hermanos, el hecho de obligar a nuestros hijos a educarlos de una manera. ¿Sí o no? Es lo que vimos el año pasado, ¿se acuerda con los libros de texto? Ya el gobierno, poner en los libros de textos ciertas ideas, hermano, eso ya está causando conflicto. ¿Ok? Y bueno, y quiero llegar a este punto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que Pablo al final también nos está diciendo? Orar, hermanos. Persistir en la oración. Yo creo, hermanos, que si llega en un punto que tenemos que alzar la voz, sí va a llegar un punto en que tenemos que abiertamente mostrar nuestro rechazo, pero nada va a sustituir eso como ¿qué? Como orar. Hermanos, como orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Hermano Oscar. Es muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Demócrata es muy de eso. Es muy de dar libertades y sobre todo ahora que esta señora se va a lanzar, ya prometió legalizar el aborto en Estados Unidos. Quiere decir que ya realmente todas esas mandades ya van a estar avaladas inclusive por el propio gobierno. Y eso realmente pues, te obliga no a que lo obedezcas, porque la palabra del Señor dice que cuando el gobierno se desvía no tiene por qué obedecerlo, pero ya hay esta situación. Exactamente, exactamente. Y de nuevo, estamos comenzando de nuevo. Ahora, hermanos, estoy tratando de traer ilustraciones modernas, pero imagínense pensando en los creyentes del primer siglo. O sea, piensen en las exhortaciones, regocíjense en la esperanza, resistan la tribulación, persistan en la ¿qué? En la oración. O sea, muchos de ellos, hermanos, también sufrieron otro tipo de persecución, ¿no? Otro tipo de conflicto. Y Pablo les dice. Ahora, último, hermanos, último. Versículo 13. Último versículo dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ok, inciso E. Nuestro amor se mostrará en la forma en que nos ayudamos en las necesidades materiales y practicamos la hospitalidad. Ok, ahora vamos a ver qué está tratando de decir Pablo aquí. El verbo compartir que Pablo usa en la primera exhortación es donde viene la palabra para compañerismo. La palabra griega koinonia. ¿Se acuerda de esa palabra? Esa palabra es muy común. Cuando la Biblia quiere describir el compañerismo entre hermanos, ¿verdad? Cuando la Biblia describe ese amor entre hermanos que está surgiendo de la iglesia, le llama koinonia. De las 8 veces que aparece este verbo, 4 de ellas Pablo la usa para las necesidades materiales. ¿Ok? Vamos a ver esas. Alguien ayúdeme, Romanos 15:27. Alguien ayúdeme, Gálatas 6:6. Y alguien ayúdeme, Filipenses 4:5. Romanos 15:27, Gálatas 6:6 y Filipenses 4:5. Ok, bien. Dice aquí Reina Valera, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ok? Y la palabra participantes es esa palabra que utiliza Pablo, ¿verdad? Participantes, koinonia. Dice, si los gentiles han sido participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarle ¿qué? De los bienes materiales. Ok.
Gálatas 6:6, Gálatas 6:6. Ok, muy bien, hermanos. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. De nuevo, ¿verdad? Se usa en el sentido material. Y por último, Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, hombres filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio para la familia de Macedonia, en buena iglesia participó conmigo en la de dar y recibir, sino nosotros solos, pues aún a Macedonia, me enviaste tú en el otro día para mi necesidad. Ok, nadie participó, y utiliza de nuevo la palabra participar, ¿sí o no? En bien de dar y recibir, si ustedes de nuevo. Ahora, hermanos, vamos a pensar bien en esto que está diciendo la Biblia. ¿Ok? Nuestro amor se va a mostrar, de nuevo, déjenme regresar a Romanos 12:13. Dice, compartiendo, es esa palabra, participando, compartiendo para las necesidades de los santos. Y esto está hablando de necesidades materiales. ¿Ok? Ahora, déjame leer lo que escribí en el párrafo y ahorita continuamos. Si notamos bien, no dice que debemos estar obligados a satisfacer las necesidades de los santos o mantener a los santos. ¿Ok? Sino compartir con ellos en sus necesidades. De hecho, en esta carta, la carta de Romanos, permíteme que sea todo otra vez. En esta, Pablo menciona que está llevando una ofrenda para los santos de Jerusalén que tienen necesidad. Perdón. Perdóneme, hermano C. Como que se fue tantito el internet. Ok, entonces, a ver, hermanos, ¿qué piensas sobre eso? Nuestro amor mostrándose en las necesidades materiales. Que deme su opinión porque este es un punto espinoso, hermanos, en la manera en que usamos el dinero o destinamos el dinero en la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Hermano Jesús y esta hermana Patti. Gracias al Señor, yo fui testigo de eso. Hace un mes atrás, con el hermano, iglesia fue muy generosa en el asunto de compartir esa necesidad con niños de apoyarme. Y por la hora que lo que se recaudó por parte de mis hermanos de Cristo, lo que necesitábamos para pagar los servicios. Amén. Un peso más, un peso menos, Amén. gracias al Señor por la generosidad de compartir los hermanos. Yo aún siento los que me estoy de y el Señor me abrió mucho mi corazón para servirlo. Amén. Y para tocar la iglesia, y aún hay algunos hermanos que sé que no pudieron, pero sus oraciones se estuvieron. Amén. Esto es lo que quería compartir, que sí es verdad. Amén. Me dio un confort, un apoyo, sinceramente no había experimentado. Amén. Hermana Patti, ¿qué piensa usted? Sí, yo pienso que es correcto, ¿no? Bueno, usted estaba preguntando de los fondos de la congregación para ayudar a los necesitados, pero yo pregunto, porque nos preguntaron por cada ciudad que tiene alguna necesidad, y lo apoyamos. Amén. Preguntando, sí, pues Dios le pone
Amén. Creo que eso está bien. Amén. Amén. Bien. Amén. También nosotros el apoyo que hacemos a los misioneros. También eso también nos ayuda mucho. También ver el apoyo que hacemos también, que estamos haciendo para la iglesia, por ejemplo, la congregación se ha registrado perfectamente, estamos apoyando todo. Ok, amén. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Qué piensan de nuevo? ¿Por qué, hermanos? Este es un punto. Ahora, ¿por qué escribí? De nuevo, por otro lado, hermanos, hay personas, yo creo que ahorita hay pensamientos muy positivos y yo estoy muy a favor de compartir con las necesidades, pero a veces, hermanos, hay personas que llegan a la iglesia con la mentalidad de, esta es una iglesia, estos son de Dios, estos me tienen que dar. ¿Sí o no? Y hermanos, y esa es la cosa, mucha gente ve la iglesia como fuente de. Ok, hermanos, que se acuerdan de lo que les dije, mucha gente quiere hablar con el pastor. Y si usted lo entrevista, no quiero hablar con el pastor. Y que quiero hablar con el pastor. Y llegan a hablar conmigo y no quieren hablar de cosas espirituales, no quieren hablar de pasajes, ni de interpretación de pasajes. Adivinen qué quieren. Dinero. ¿Ok? Y pero como yo soy el pastor, y yo muchas veces les he dicho, miren, yo no manejo el dinero. Y por ejemplo, muchas veces me agarran, no traigo. Si traigo y veo que es legítimo y honesto, le ayudo. Pero a veces no he traído. ¿Ok? Y muchas personas ven las iglesias, aún hermanos, a veces llegan creyentes o hermanos dentro de la iglesia, que ven a la iglesia como de nuevo una fuente de me tienen que dar, me tienen que ayudar. Y ahí es donde a veces se pone difícil, ¿sí o no? Y a veces uno tiene que ser sabio por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso causa conflicto. ¿Ok? De nuevo, creo que es muy sabio lo que Pablo está diciendo. El hecho de compartir para las necesidades. El hecho de nuevo, de meter la mano y meter el hombro cuando necesidades. Pero también debemos hacerlo lo más sabiamente posible. ¿Quién? Hermano Jesús. Sí, sí. No nomás en mi iglesia se da el tema cuando, en mi casa, porque yo trabajo afuera del lugar, y por mi interés de no trabajar. Y ahora unas personas están llegando. Al principio, pues, los programas, o al principio estaban viendo las cosas de ese programa, para ver si no. Y así, ahora que ya estoy bien. Ajá. Pero se le hizo común hasta un día, bueno, se hizo común y empezaron a pensar. Pero a lo que me refiero que se dan cuenta que esto puede apoyar económicamente en nuestras calles, que ahí están. Aunque realmente pueden apoyarse a lo que no es claro, porque ya no se previó algo, no fue en una universidad, si lo hacen incluso fuera de la comunidad de la iglesia. Sí. Entonces, de nuevo, creo, hermanos, ahora, creo que sí es importante, pero creo también que hay que hacerlo de manera muy sabia. ¿Ok? Hermanos, gracias a Dios, creo que no nos ha tocado nada aquí, pero a la iglesia Emmanuel, hermanos, ya le ha tocado varias veces hermanos que están por un rato ahí, que se introducen, que empiezan a tener amistad, hasta que forjan una amistad, y de pronto, oye, que un negocito y aquí los envuelven, sueltan dinero los hermanos y se desaparecen las personas. Varias veces, le digo porque el pastor Brian ya nos había avisado. Si lo ven, mándenmelo, ¿verdad? O chéquenlo, de nuevo. Pero hermanos, y muchos son así.
Creo que gracias a Dios nadie nos ha tocado así aquí, ¿verdad? En mi experiencia, no sé si a lo mejor se ha habido y no me he enterado, pero a la iglesia le ha tocado de nuevo que alguien llega, hace amistad, ¿verdad? Que van viendo los hermanos, ¿verdad? Les van tomando la medida, los envuelven, dan dinero y se van. Y hermanos, de nuevo, por eso tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes. Entonces, ahora, algo que el hermano Juan dijo, creo que otra de las cosas que ayuda mucho a la iglesia, hermanos, con este asunto de las necesidades materiales es la rendición de cuentas y la transparencia. Creo que, hermanos, nada ayuda más a la iglesia con este asunto de las necesidades que ser transparente con las finanzas y la rendición de cuentas. ¿Sí me explico? Porque creo que el hermano Ortega y yo les hemos dicho y les hemos repetido, no somos dueños del dinero. El hermano Ortega es el tesorero, pero no es dueño del dinero. Yo no soy dueño del dinero. Es el dinero de la iglesia. Y los que decidimos sobre el dinero de la iglesia son los miembros de la iglesia. Todos los miembros, no una persona. Ahora, algunos podemos sugerir, pero al final nosotros no hacemos ¿qué? La decisión final. Por eso yo muchas veces, yo le escribo un mensaje, ¿verdad? Les doy un día, 2 días, depende de la necesidad, veo cuántos contestan y entonces lo hago. Hermanos, si yo no veo, y creo que usted ha visto, si yo no veo respuesta, le vuelvo a recordar, hermanos, contéstenme pues. Pero cuando veo buena respuesta o buenas opiniones y cosas así, contestamos. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a la iglesia. La transparencia y ¿qué? La rendición de cuentas. Para saber qué está pasando con el dinero, dónde se está yendo el dinero, ¿verdad? Cómo lo estamos administrando. Y de nuevo, y pensar, hermanos, que uno o los que están a la administración no son dueños del dinero, no usan el dinero a conveniencia o disposición, sino, ¿verdad? Lo más sabiamente posible. Y queremos manejarlo así. Y de nuevo, queremos darle esa prioridad, ¿verdad? De ayudar a los hermanos. Hermanos, yo últimamente he pensado eso. A lo mejor la muerte nos agarra así. O a lo mejor el Señor viene así. Y todo lo que tenemos se va a quedar. Ahora no significa que lo vamos a malgastar. Pero si hay oportunidad, queremos invertir. ¿Sí o no? Porque toda ayuda es una inversión al cielo. ¿Sí o no? Es una inversión al cielo. Entonces, nada más. Y por último, mira aquí. La segunda exhortación está relacionada a la necesidad y tiene que ver con la hospitalidad. Osborne comenta, en el siglo I, las posadas eran caras y peligrosas, además de sucias. En una obra de teatro griega, los personajes comparan las posadas en función de cuál tiene menos cucarachas. La misión de Jesús para la iglesia exige que sus seguidores practiquen la hospitalidad como parte de la evangelización. En el desarrollo del Nuevo Testamento vemos que la hospitalidad está muy relacionada al avance del evangelio, como Osborne comentó. Garland opina algo semejante. La hospitalidad era vital para los predicadores itinerantes como Pablo, véase tercera de Juan, ya que las posadas eran de mala reputación, peligrosas, incómodas e imponían costos adicionales. El autor de Hebreos advierte a su audiencia que no descuide la hospitalidad y conecte esta virtud con la historia de hospedar a los ángeles. Mostrar hospitalidad también es uno de los criterios para los líderes de la iglesia. Ahora, hermanos, cuando pensamos en la hospitalidad, dice de nuevo la Biblia, practicando la hospitalidad, ¿qué está intentando decir? ¿Qué está intentando Pablo decir? Practicando la hospitalidad. ¿Hermana? Que cuando haya oportunidad podemos recibir hermanos de nuestra casa, que vengan de fuera. Amén. Amén. Bueno, hermana. Sí. Hermana. Ok, creo que está muy enfocado. Si vemos, hermanos, la hospitalidad en el Nuevo Testamento, la hospitalidad no era tanto, sí había ese asunto de reuniones y que pues vamos a hacer algo en tu casa o en mi casa, o sea, sí era parte.
Pero vemos más la hospitalidad del Nuevo Testamento como una ayuda, ¿a qué? A los que predicaban el Evangelio, ¿sí o no? Vemos a Pablo y a otros hermanos, ¿verdad? Entrando a las casas. Hermanos, cuando por ejemplo en Juan le dice a los falsos maestros no les digas bienvenidos. ¿Sí se acuerda de esa exhortación? No, esa exhortación no está diciendo, hermanos, que usted los ve, que llegan a su casa y no, que ni los saluda, ¿verdad? Porque muchos lo toman muy en serio la exhortación. No le digas bienvenidos, no le digas ni hola, ¿verdad? Que luego llegan los testigos o los mormones a su casa y no, porque la Biblia dice, no es en ese sentido. Bienvenidos no es en el sentido de saludar los hermanos. Bienvenidos es en el sentido de ¿qué? Bienvenido en el primer siglo era bienvenido en el sentido de hospedarlos, ayudarlos y tener compañerismo con ellos. Ese era el sentido de Juan que les está diciendo, no apoyes a los falsos maestros en su ¿qué? En su ministerio o en su enseñanza. O sea, no les brindes tu casa, no les brindes el compañerismo, no les brindes la ayuda. No está diciendo no los saludes, está diciendo no les brindes ese tipo de hospitalidad. Eso es lo que está tratando de decir Juan cuando dice no les digas bienvenidos. Ahora, ese es del lado negativo, pero del lado positivo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros practicamos eso hoy en día? ¿Hermana? La hospitalidad, pues sí, así, sí, pero que no solo que sea alguien bueno, sino ¿Sí? alguien que ustedes hasta dijéramos como quiera, para mí ya sería garantía de que, Sí. de que es una persona que puede recibir en casa. Sí. Y entonces, sí, con mucho gusto, claro. Ahora, yo lo veo de, bueno, alguien más, ¿cómo cree que practicamos esto hoy en día? Creo que tenemos por lo menos 2 o 3 ejemplos de lo que hacemos. Bueno, me tocó seguir un pastor, pero ya tiene varios años que salí de Chihuahua y la del pastor me dijo que me voy a mi casa. Ah, sí. Porque yo ofrecí mi casa, pero casa de alguien. Y sí, ayer tuve que pasar cerca de unas 15 días. Y yo le pedí mi casa a quien estuviera en la necesidad. Amén. Y estuve a 15 días y dejando mi sobre y dando las gracias de hospitalidad. Y a la misma vez también cuando su hermano siempre les he dicho, mi casa está abierta para los hermanos. A la hora que lleguen, la hora que aquí vamos a abrir, la puerta está abierta. Amén. Amén. Bueno, el hermano Juan acaba de mencionar, una de las maneras en que practicamos esto, hermanos, muchas veces es con los misioneros o pastores, ¿verdad? Ya sea en sus visitas o cuando vienen a conferencias, ¿verdad? Esa es una manera en que practicamos la hospitalidad. Hermana. La otra es, por ejemplo, si alguien está enfermo y lo va a visitar, o a veces nos visitamos y invitamos a comer o algo entre nosotros. Sí. Sí, creo que también es parte de. Otra más. Saúl. Ok, de nuevo, a veces no necesariamente la hospitalidad tiene que ver con brindarles un lugar, sino ayudarlos a continuar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces ofrendas que damos a los misioneros, a lo mejor, por ejemplo, un misionero ya se está hospedando en algún lugar, pero la ofrenda que le damos le ayuda a continuar, ¿sí o no? Bien. Y yo estaba, bueno, hermano Jesús. Amén. Amén. Sí, así es, así es. Sí. ¿Amén? ¿Sí? Yo estoy pensando en una también, hermanos, los alumnos del instituto. Esa es de nuevo, esa es otra cosa muy peculiar, ¿no? Porque son personas que se están preparando para
el ministerio. Y mire el patrón, salieron de sus casas y muchas veces nosotros les ofrecemos una casa o para comer o para descansar. O sea, también es parte de ¿qué? Es parte de practicar la hospitalidad. Bueno, entonces, todos, hermanos, de nuevo, ahora Pablo no nos está dando una lista de que, a ver, este Cordero de Dios, les voy a hacer una lista de las 13 cosas, a ver cómo andan. No nos está dando una lista para estar, sino simplemente nos está sugiriendo maneras en que, de nuevo, en mostrar un amor, hermanos, y esta es la lucha. La lucha de todos nosotros es, dice Pablo, el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía, el amor sea sin máscaras, el amor sea sin motivos ocultos, el amor sea sin trucos, sino el amor sea real y genuino, ¿verdad? Y de nuevo, ¿cómo mostrar el amor? Pues todas esas cosas que nos dijo: aborrecer lo malo, seguir lo bueno, tratarse afectuosamente, honrar a los demás, ¿verdad? No siendo perezosos, sino esforzados. Y todas estas cosas son las maneras que Pablo nos está sugiriendo. De nuevo, ¿cuál debe ser nuestra conducta en general? ¿Verdad? Conducta en general. Y bueno, vamos a terminar aquí. Y ahora, el próximo párrafo, hermanos, es ahora, todo lo que ha dicho Pablo hasta aquí tiene que ver con nuestra conducta en la comunidad. Pero ahora, ¿cómo comportarnos con los que están, qué? Fuera de la comunidad, aquellos que no son creyentes. Eso es el siguiente párrafo.